buenos días, familia de Ciudad de Dios. Estamos altamente contentos porque hoy, un nuevo domingo, podemos estar reunidos en línea y compartir de lo que tenemos en común o de quién tenemos en común, que es a Cristo y su naturaleza. Contentos también de que en medio de tanta turbulencia también podemos dar una buena noticia, y es que la vida de Cristo está en nosotros y estará por siempre. Muy buenos días a todos los que están conectados y también a los que se estarán conectando. Por favor, empiecen desde ya a compartir y a etiquetar a nuestros hermanos, a sus amigos, para que pueda correr esta transmisión. La idea es que no nos quedemos solamente nosotros con esta palabra edificante, que nos quedemos con el manjar que el Señor tiene para nosotros, sino que también podamos compartirlo. Y bueno, dando tiempo para que se puedan conectar nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares. Déjennos saber desde dónde se están conectando, desde dónde están conectados, y bueno, cómo amanecieron hoy, qué tal su día y qué tal la expectativa. Por favor, bueno, aquí están conectados Freddy, bienvenido Freddy, Juan Carlos, gracias por seguir conectándote con nosotros. Oli Montilla, mi amada Oli, bendiciones. Mi pastora Franci, como siempre al pie de la letra. Jairo Parra, bendiciones mi amado Jairo, un gran abrazo a la distancia. Génesis Pires, Josefina Galván, Idaí Reyes desde Chile, un gran abrazo. Joel Alastre, mi viejo, bienvenido a esta transmisión, gracias por nuevamente conectarte. John Jairo Campas, qué sorpresa, gracias por conectarte. Bueno, sigan compartiendo porque creemos que hoy será una mañana especial, un tiempo maravilloso, así como ha sido cada domingo un incremento del Señor en nuestras vidas, y sabemos muy bien de que los próximos días, a pesar del contexto que se está viviendo, no solamente en Venezuela, globalmente, nosotros seguiremos en una movilización y en un avance como cuerpo y como iglesia. Considero de que es oportuno este tiempo para nosotros seguir avanzando. Yo siempre he dicho, y lo compartía el pastor Tommy Moya, de que el Señor crea la ocasión, y creo que es una ocasión propicia, es una ocasión oportuna para el Señor seguir ensanchándonos, para seguir expandiéndonos. Y cómo no agradecerle, cómo no tomarnos un tiempo antes de iniciar y agradecerle, porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, y considero de que esta mañana la tecnología, el internet, se va a convertir en un medio para tener mayor cercanía, un crecimiento, pero también como cuerpo tener una comunión. Antes de iniciar, quisiera seguir leyendo los comentarios. Está conectada Yurani Hernández de Bucaramanga. Miriam Díaz, saludos. Yajaira Gallardo, mi amada hermana, bienvenida a esta transmisión. Alexander Lugo, muchas bendiciones. Bueno, sigan compartiendo, sigan etiquetando, porque deseamos que todos puedan tener acceso a la transmisión y podamos compartir. Antes de iniciar, vamos a ver un video y ya regresamos. Muy excelente, muy bien atendido, y salimos muy satisfechos de aquí, de este comedor. Esa bendición de no solamente la arepita, el desayuno, sino acompañado con ese abrazo, es algo que nos llena completamente, prácticamente un abrazo que a veces no lo tenemos en nuestras casas y aquí lo conseguimos aparte del desayunito.
muy bien, todos son muy amables, tratan a uno bien, como es, decente, me parece excelente. A mi hija y a mí nos ha tratado con aquel amor, aquel cariño. Y bueno, me siento muy contenta de haber participado aquí con ustedes, principalmente el apoyo que me da del desayuno y especialmente los domingos, que vine el domingo y me gustó el trato, la iglesia, el compartir, entre otras muchas cosas. Y agradecida estoy con Ciudad de Dios por el bien comportamiento que nos damos todos aquí con aquel respeto. Bueno, primeramente porque es una bendición y le doy gracias a Dios por poner el sentir en el corazón de estas personas que día a día hacen este gran esfuerzo, y es un beneficio para muchos, para todos, pues. Y esta iniciativa de Ciudad de Dios ha sido algo muy importante para muchas personas, de gran ayuda, y ha sido una bendición que Dios ha puesto en el corazón del sentir de estas personas, y debemos nosotros impartir a las demás personas ese sentimiento de conciencia de que aquí Ciudad de Dios es un gran equipo que trabaja con una gran emoción para las demás personas. Excelente, somos una gran familia, uno se siente en familia y cada día nos tratan de mejor manera y nos inculcan y nos enseñan, y a veces nos dan palabras. Yo voy a decir una cosa, ellos, los que están aquí, los vigilantes, los guardias, todo, son como una familia de uno. Lo tratan bonito a uno. Bueno, ese video que acabamos de ver es un trabajo que se ha hecho de años, una labor social que como congregación, como iglesia, hemos estado desarrollando, creyendo en el Señor de que Él proveerá los recursos y los colaboradores que apoyarán y seguirán ensanchando esta noble causa, porque hay una enorme necesidad, y también no solamente de alimentos, sino también de la palabra de verdad, de esa palabra vivificante, y que nosotros, tú que estás allí sentado, que estás allí en el teléfono, que estás allí en la cama, que estás con tu familia, puedes ser parte de ella. Desde cualquier lugar, sé que tú puedes colaborar con nosotros en esta maravillosa causa. Bueno, continuando en la temática que se ha venido trabajando durante los meses y las semanas de este año, estamos en la serie que ha iniciado nuestro pastor Uziel, Hogueras en los Hogares. Venimos de una serie de edificados en casas y ahora hemos entrado en Hoguera en los Hogares. Es interesante porque edificados en casa nos apertura un panorama, nos permite ver de una manera panorámica la intención de Dios con sus hijos como casa, pero nosotros también habitando en la casa del Padre. Y es interesante de que el hilo conductual nos permite ver cómo nosotros como casa y cómo la casa del Padre tienen esa relación para tener esa intimidad y ese desarrollo como hijos de Dios, como hijos de la casa. Y no estoy hablando en términos de una casa, un edificio físico, sino como hijos de la casa del Padre. Y nosotros esa identidad de casa, de morada, pero también moradas con una responsabilidad. Y en esta mañana vamos a hablar del hogar del Padre. El espíritu que gobierna el tema de esta mañana es el hogar del Padre. El pastor Uziel la semana pasada magistralmente compartía hablando de estas hogueras. Habló de las ofrendas, habló del holocausto, habló de un punto principal, que es que nuestra vida debe ser consumida a totalidad
para que se manifieste la vida de Dios. Qué interesante que a lo largo de la narrativa bíblica y a lo largo de la historia podemos ver cómo Dios ha tenido la intención con el hombre como un proyecto divino, pero vemos que el hombre ha fallado. Sin embargo, vino un postrer Adán, que ya todos sabemos, culminó la obra, la perfeccionó, la hizo nueva, y no de nueva en secuencia, sino de eternidad, para expresar ahora una casa que ya no es hecha de manos, un nuevo templo que no es construido por un hombre, un hogar que no es edificado por un hombre, sino es un hogar edificado por Dios mismo. Entonces, bajo esa dirección queremos seguir trabajando en esta mañana. Queremos seguir en mi caso personal, seguir colaborando en esta mañana y sobre edificar en lo que ya se ha estructurado. A manera de introducción, podremos ver que los conceptos que planteaba el pastor Uziel, algunas definiciones nos dejan saber qué significa hogar. Sin embargo, quisiera refrescarlo para estar en contexto y de esta manera poder construir de manera lineal y secuencial y podamos entender la idea de Dios en esta mañana. Decía el pastor Uziel que hoguera significa hogar. La palabra hogar viene de focus. En la antigüedad, la palabra hogar no se expresaba como hogar, sino que se expresaba de la siguiente manera: fogar, porque venía de la palabra focus, es decir, la gente expresaba mi fogar, decía estoy en mi fogar, que hoy entendemos nosotros que con el pasar del tiempo la F fue sustituida por la H y ahora expresamos la palabra hogar. Qué interesante que la palabra hogar viene de fuego. Repito, la palabra hogar viene de fuego. Y fuego viene de focus, que hoy entendemos que focus significa foco, significa luz. Y la luz también se traduce como enfoque y lugar de mayor claridad. También de focus viene el término foto. Permítame hacerles saber que la fotografía es el resultado de la luz. Es la captura de lo que es iluminado. Y de allí viene la palabra enfoque, que significa concentración y, repito, lugar de mayor luz. Si nos detenemos en estos términos, podremos entender a primera instancia que la intención de Dios con el hogar es que haya luz, es que haya enfoque, que sea el lugar de mayor luz, que sea el lugar de fuego. Interesante, ¿no? Pero más interesante es entender que esto nos arroja algunas definiciones o definiciones interesantes que nos permitirán entender la intención de Dios con las hogueras. Porque ahora, cuando estemos hablando de hogueras, permítanme informarles que vamos a estar hablando de Cristo como la hoguera, pero también que nosotros en Cristo nos podamos convertir en hogueras con Él, que podamos tener un enfoque, porque estas definiciones lo que nos hacen saber es que debe haber luz, debe haber un enfoque en nuestra vida, y más que un enfoque, que también podamos expresar esa naturaleza de luz en la que fuimos depositados. Interesante también que este término tiene que ver con hogar, y por eso hacía la introducción y conectaba con las casas. ¿Por qué? Porque una casa, un edificio, no es un hogar. El hogar está integrado, vamos a decirlo de esta manera, el hogar es los habitantes que están dentro de esa casa.
Importante saber también de que las casas se pueden caer, pero nunca un hogar bien edificado en el fundamento correcto será destruido. Por eso el título de esta serie, Hogueras en los hogares. Ahora bien, si nosotros echamos un vuelo en la historia y hacemos una observación de las hogueras a lo largo de la narrativa bíblica y de la historia, podemos ver elementos puntuales. Y permítanme leer lo siguiente. La intención en esta mañana del mensaje es que podamos vivir como hogueras, que viven en comunión, que sirven a los santos como familia y como cuerpo, y que podamos vivir como una ofrenda y una visión clara en Cristo. Quiero repetir el enfoque del tema de esta mañana, que podamos vivir como hogares o como hogueras, en comunión con los santos, como familia en el cuerpo, vivir como ofrenda y vivir con una visión clara. Esa es la intención y el enfoque del tema de esta mañana. A lo largo de la historia, permítame leerles un concepto que investigando logré encontrar. Las hogueras en la historia eran prendidas en las casas, pero también eran prendidas fuera de ellas, al aire libre. Cerca de dichas hogueras se reunía la familia y eso les permitía estar aclimatados por el frío de una noche o de una temporada. Allí hacían su alimento y a su vez, gracias a la luz que emitía esta hoguera, permitía vigilar y ver y percibir cualquier peligro alrededor. O sea, lo que hoy se conoce como una fogata, se reunían alrededor de esta hoguera. En el tiempo antiguo viajaban mucho porque no había la tecnología del transporte actual y al momento de acampar ellos hacían hogueras. Cuando no tenían una tienda, la familia se reunía para estar aclimatados, tener calor por una temporada, y escucha bien, por una temporada o por una noche fría. Y la familia se reunía no solamente para estar aclimatados, sino también para comer, tener esa comunión en familia. Pero también esa fogata permitía en las vigilias de la noche poder vigilar y estar atento a cualquier peligro. Y esto nos arroja a nosotros 5 elementos importantes. Y si estás apuntando, deseo que los anotes, 5 elementos importantes. Esto nos deja saber que las hogueras tienen una intencionalidad. La primera, comunión. Tiene que ver con mantener la familia junto al fuego. El segundo elemento es el alimento. Tiene que ver con comer de lo que es cocido en la hoguera. Tiene que ver con el cuidado, que es velar y vigilar, estar atento de aquello que pueda hacer peligro a la familia que está en comunión junto a la hoguera. Entonces estos 3 elementos nos colaborarán como un punto inicial, pero hay 2 elementos adicionales que también encontramos a lo largo de la narrativa bíblica que conectan con estos elementos. Para los antiguos, en la ley ceremonial, las hogueras eran usadas también para holocaustos y para iluminación temporal. Y tenemos un ejemplo importante que era el candelabro. Esto nos deja saber también que estos elementos funcionaban como hogueras dentro del templo y como manera de sombra, tipo y figura, que ya luego lo vamos a estar viendo, nos informan un alto contenido de Cristo. Pero esto nos arroja 2 elementos: ofrenda y luz. ¿Por qué? Porque el holocausto
o la ofrenda era el animal que era consumido en el holocausto. Y la luz era esa iluminación o esas lámparas que debían estar siempre iluminadas, siempre prendidas para iluminar el templo, o en este caso el tabernáculo. Entonces, si nosotros hacemos una compilación de todas de estas ideas, podremos ver entonces que las hogueras eran para la comunión, para el alimento, el cuidado, ofrenda y luz. Repito, para la comunión, para el alimento, para el cuidado, para ofrenda y luz. Y recuerda que cuando hablamos de hogueras estamos hablando de Cristo. Los antiguos, como lo compartía el pastor Uziel la semana pasada, el sacerdote ofrecía una ofrenda, pero la ofrenda era externa, no era interna. Ellos ofrecían un sacrificio, pero ellos no vivían como el sacrificio. Y la intencionalidad de Dios con el nuevo pacto es que nuestra vida, como dice la Escritura, seamos un sacrificio vivo, agradable para nuestro Señor. Que no es algo externo, sino que nuestra vida sea constantemente consumida por el fuego del Espíritu, por esa llama ardiente que nos transiciona a una vida pura y perfecta que no puede lograr ningún hombre por sus propios medios. De hecho, el sacerdote ofrecía una ofrenda y esa ofrenda tenía una fecha de caducidad. Sin embargo, esta ofrenda viva es constantemente en Cristo. Ahora bien, hablemos del punto inicial, la comunión. Cristo como hoguera nos lleva a desarrollar una comunión. La familia se reunía alrededor de la hoguera. ¿Y cuál era la intención? Estar unidos y aclimatados. ¿Por qué me afinco de esta historia? Porque la intención de Dios como hoguera es que exista una comunión entre los que están en el cuerpo, en el hogar del Padre. La hoguera tiene una intencionalidad, una comunión. En la comunión se comía. ¿Cuál era la idea? De que no solamente estuviesen reunidos, sino que comieran de ese pan cocido en la hoguera. Permíteme saber que la hoguera no solamente te cuida para temporadas y noches oscuras, porque escucha bien, la intención era estar aclimatados, ese calor de familia. Por eso llegan las personas al término de hogar, de la definición de hogar, porque había un calor, había una comunión. La intención de Dios, como un primer punto, es que esta hoguera del Espíritu en nuestra vida genere una comunión con el Padre, pero también una comunión con nuestros hermanos, y podamos comer del pan de vida. Esta comunión es vertical y horizontal. Vertical porque es la comunión, es nuestro espíritu fusionado al Espíritu de Dios, transformando nuestra vida, nuestra comunión con el Padre. Es nuestra parte íntima, personal, esa comunión con Dios, pero también horizontal, porque esa comunión con nuestros hermanos nos permite estar en calor, nos permite estar en unidad para poder edificar correctamente. La Escritura evidencia esta comunión. La luz, por ejemplo, la luz y la gloria están altamente relacionadas con el término comunión. Si leemos Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nota bien que la luz, la hoguera representa luz, y el Señor aquí en Isaías expresa de que ha venido tu luz y la gloria ha nacido sobre ti.
En otras palabras, un nuevo amanecer. Y ya hemos hablado de que nosotros participamos y vivimos en un eterno día, porque en Cristo no hay noche. En Cristo esa hoguera está constantemente encendida y no hay oscuridad, no hay un ápice de oscuridad en Cristo. Lo que nos deja saber es que la luz de Cristo en nosotros es la principal hoguera que debe estar encendida en todos nosotros. Ahora bien, ¿por qué tiene relación con la gloria? Porque la gloria es el esplendor de un rey. Nota bien que la definición de gloria es el esplendor de un rey. Y qué interesante que Jesús dice, y en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Permíteme compartirte esta maravillosa verdad. La comunión en la hoguera de Cristo nos lleva a entender el para qué de la gloria de Dios. Y el para qué de la gloria de Dios la encontramos aquí en Juan 17:22. La gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Y cuál es esa? Para que sean ¿qué? Uno. La intención de la comunión y la luz de Cristo, de la luz de Cristo es que seamos uno. Dice en Isaías que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea que la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros, está en nosotros, y esa gloria tiene un para qué. Es para que seamos uno. Que esa luz de Cristo nos lleve a ser uno con el Padre, pero también que afine esa comunión como familia, como hermanos. La intención de Dios, principalmente en la comunión, es que seamos uno para expresar su gloria. Ahora el punto número 2 es la hoguera como alimento. Nota bien, en la hoguera era el lugar donde se reunía la familia para como cuerpo comer, compartir. Ahora, ¿qué compartimos nosotros? ¿Qué tenemos en común nosotros? Tenemos la palabra, la vida de Cristo, el pan. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nota bien que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Luego dice, cenaré con él y él conmigo. La intención de Dios es que en este hogar, nosotros al escuchar su voz, al tener esa hoguera encendida en nosotros, Él está en nosotros y Él cena con nosotros y nosotros con Él. En esa comunión compartimos de la vida y en esa vida disfrutamos y somos nutridos y ensanchados. Primero la comunión, pero ahora entramos en la alimentación espiritual, porque en la hoguera se cocía el alimento que comía la familia. Permítame dejarte saber que la hoguera no va a permitir que tú comas nada crudo. La hoguera espiritual no va a permitir que tú comas nada dañino, porque la hoguera va a cocer, va a purificar y va a filtrar toda palabra que proviene de Dios y no proviene de Dios. Por lo tanto, la hoguera como ese filtro que procesa, que quema ese alimento, te va a permitir comer un alimento sano, pero que va a consumir lo que no proviene de Dios. Entonces la hoguera como alimento en este momento se convierte en el filtro para nuestra sana nutrición, para la nutrición que hay en el hogar, un hogar que tiene una hoguera. Ahora imagine usted
Un hogar sin una hoguera, cualquier cosa se consume en ese lugar. Porque no hay nada que queme, que purifique, que filtre lo que se está escuchando. Hoy se dicen muchas cosas, hoy se escuchan muchísimas cosas, pero la hoguera nos permitirá ver, nos permitirá detectar lo que es alimento y lo que es chatarra. Nos permitirá identificar lo que nos nutre y aquello que no te nutre. Maravilloso esto. Y cuidado, que es el tercer punto que se nos apertura en estos elementos que nos arroja la hoguera, porque el cuidado tiene esa relación con el alimento, porque el buen alimento nos permite estar sanos, pero también ese alimento o esa hoguera se convierte en luz para vigilar, para poder ver lo que realmente edifica o lo que es dañino. Podríamos decir que es la intuición activada gracias a la fusión de nuestra vida con el Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios gobernando nuestra vida. En otras palabras, la hoguera se convierte en luz para ver con claridad lo que estamos comiendo, lo que estamos escuchando, lo que está en nuestro entorno. Hoy se dicen muchas cosas. Hoy hay muchas personas que están en estos medios, que están en las redes, y abro un paréntesis. Agradezco por quedarte aquí con nosotros de tantas transmisiones que justamente ahora hay. Hoy se dice mucho, hoy hay una gran cantidad de información, pero no hay tanto alimento. Una cosa es la información y otra cosa es el alimento. Y ya vamos a hablar un poco del fuego extraño, porque ciertamente hay una hoguera de verdad, pero hay un fuego extraño que se viste de apariencia de piedad, que se viste de engaño. Y es nuestra intención colaborar que por el Espíritu podamos tener una comunión, podamos tener una buena alimentación, para poder tener un buen cuidado de nuestros hermanos, de los santos del cuerpo, de cuidar. Porque el sacerdote en la antigüedad no solamente ofrecía la ofrenda, sino que también se encargaba del cuidado del templo. Y nuestra labor sacerdotal es que nosotros podamos cuidar de ese templo. ¿Qué templo? Nuestra vida principalmente, pero también el templo, la casa, el hogar del Padre, que son los santos. Podamos tener ese cuidado. La hoguera nos permitirá ver para poder tener el servicio y el cuidado correcto hacia nuestros hermanos, en palabra, que es el pan de vida, y en luz. Ahora bien, eso conecta con la ofrenda. ¿Por qué conecta con la ofrenda? Porque ciertamente la ofrenda es lo que es consumido en holocausto. Esto nos deja saber de que no solamente el cuidado de nuestros hermanos, la atención y el alimento, sino que cada uno de estos primeros elementos nos llevan a vivir como una ofrenda. ¿Y cuál era la intención del Señor? De en la antigüedad mostrar una gran cantidad de elementos que colaboran. Es que vivamos como una ofrenda. Jesús vivió como una ofrenda viva. Jesús vivió un constante holocausto. Jesús vivió. De hecho, la ofrenda tiene que ver con dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir como ofrenda, nuestro tesoro tiene que estar en Cristo y vivir plenamente para Él. Y el último elemento, la luz. La luz en Cristo tiene que ver con ese fuego encendido. En Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En la antigüedad, el sacerdote debía
tener cuidado de que el fuego nunca se apagara. Mi amado, que nosotros podamos cuidar esa luz de Cristo y que nunca se apague en nuestra vida. ¿Por qué? Porque donde no hay luz hay ignorancia. Imagina comer con las luces apagadas. Imagina no ver lo que comes. Imagina cómo alguien cuida de los demás, de sus hermanos, en oscuridad. No se puede ver. La intención original de Dios con el hombre es que el hombre se convierta en una hoguera para que pueda ver qué comer, para que pueda ver el alimento que es Cristo como ese alimento, para que pueda ver aquello que afecta al cuerpo y estar atento al cuidado, pero también para tener una alta comunión como familia. Ahora, estos 5 elementos nos dejan saber una enorme verdad y la quiero compartir contigo. El reino se muere para vivir, se da para recibir, se sirve para reinar y se pierde para ganar. Quiero repetirla. En el reino se muere para vivir, se da para recibir, se sirve para reinar y se pierde para ganar. La intención de estos 5 elementos es que podamos entender que en el reino tenemos que morir, tenemos que vivir como una ofrenda para vivir. En el reino donde está nuestro corazón, donde está el tesoro, allí está nuestro corazón. Eso tiene que ver con dar para recibir. ¿Qué estoy dando yo como hoguera? También se sirve para reinar. ¿Estoy sirviendo yo como una hoguera? Y se pierde para ganar. ¿Qué estoy sacrificando? Y no estoy hablando en términos literales, sino si mi vida está siendo verdaderamente un sacrificio vivo. Ahora, para ya ir entrando en el punto final, quiero tocar el último punto, que es viviendo como hogueras. Fuimos llamados para vivir como una hoguera viva. Estar en el cuerpo de Cristo, que es quien es la hoguera. Y escucha bien, Cristo quien es la hoguera. Y nosotros estar en Él nos permite vivir como una hoguera. Dios siempre ha querido preservar su familia real. En el reino no hay familias, hay una sola familia. Y esta familia debe vivir como una hoguera. Y para evidenciártelo tenemos un ejemplo, tenemos la familia de Noé, que tal vez no parece tener relación, pero imagina que Dios le manda a Noé a crear un arca gigantesca, pero para preservar una sola familia. Qué interesante, tenemos la familia de Lot, que Dios convirtió a su esposa en estatua de sal porque decidió voltear atrás. Pero él preservó una familia. Y está José, María y Jesús, una familia que Dios también preservó. ¿Por qué? Porque estas familias fueron prototipo de esta familia encendida que está en la hoguera. Y para esto podríamos considerar algunas escenas bíblicas que nos van a aperturar, y tal vez hoy no nos dé el tiempo para concretar todo esto, pero que el Espíritu pueda desarrollar en ti inteligencia espiritual y pueda alumbrar nuestro entendimiento para comprender a cabalidad, uniendo todos los elementos que mencioné, para ya entrar en el punto final. La intención de Dios con la comunión, el alimento, la ofrenda, la luz y el cuidado es preservar una familia real. Preservar esta familia que a manera de sombra fue mostrada en toda la historia.
Y la hoguera siempre ha estado presente en toda la historia, porque para el Señor, para nuestro Padre, que en nosotros haya luz, y esa luz se convierte en alimento para poder tener una comunión, es altamente importante, porque esa luz desarrolla en nuestras vidas un entendimiento claro para vivir a plenitud en el hogar del Padre. Nota bien, en Génesis 1:3, solamente te lo voy a leer. En Génesis 1:3, el Señor dijo, sea la luz. ¿Y cuál era la intención de sea la luz y crear las lumbreras? Es que a manera de sombra entendamos que el sol era la hoguera de la tierra. La hoguera del tiempo. Podríamos decir que es la hoguera del tiempo. Porque el sol es una gran llama. ¿Y por qué le he determinado la hoguera del tiempo? Porque esta hoguera determina el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo del hombre. Y le pido al Señor que pueda ensanchar en tu espíritu esta hoguera, porque esta hoguera es la que nos permite entender que como familia real que estamos en el hogar del Padre debemos entender cuándo es el tiempo de descanso y cuándo es el tiempo de colaborar. Entender esta hoguera. De hecho, cuando el hombre es echado del huerto, cierra con una espada de fuego. Y esa espada de fuego, la espada encendida, la Biblia habla en Apocalipsis que es la espada de nuestro Señor Jesucristo. La espada de doble filo que corta. Pero ¿por qué una espada encendida en fuego? Porque el metal en fuego se convierte en un desinfectante que cura y quita todo lo que no proviene de Dios. Por lo tanto, la hoguera del tiempo tiene que ver con el momento en que nosotros somos traspasados. Identificamos el tiempo del Señor. El Señor quita todo lo que no proviene de Él, como esa espada de doble filo, y podamos ver con claridad el tiempo de Él. Génesis 22:13 dice que entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas había un carnero, un zarzal en sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta hoguera es la hoguera que preserva un hijo y el regreso a casa. Nota bien, la primera hoguera es la hoguera del tiempo, la que te define el tiempo de descanso, porque en el Señor tenemos que identificar por su luz, por esa hoguera que está en nosotros, cuándo tenemos que descansar de asuntos que tal vez pueden estar perturbando nuestra vida, pero también identificar esta hoguera, la que preserva el regreso de un hijo a casa. En otras palabras, esta hoguera estaba hablando de que la intención de Dios con nosotros es que siempre estemos en su casa, estemos bajo su calor, bajo su cuidado, bajo su atención y bajo su nutrición. En Éxodo 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo y ahora veré esta gran visión, porque a causa de la zarza que no se quema. Esta es la hoguera de la visión, una zarza que no se quemaba por un fuego que tenía, porque la intención de Dios con esta zarza no era dañar la imagen de esta planta, sino transformar la sustancia. En otras palabras, esta hoguera es la hoguera de la visión, la que te permite ver la intención original de Dios. En Levítico 6:12-13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. En otras palabras, la hoguera como un holocausto, eso es en Levítico 12:13. Y el servicio a los santos, porque los sacerdotes debían mantener este fuego encendido y las lámparas también. Esta tenía que ver o tiene que ver con el servicio a los santos. En Lucas 12:49-50 dice que Jesús expresó, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero?
si ya se encendió de un bautismo, y escucha bien, de un bautismo, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que eso se cumpla. En otras palabras, la hoguera como bautismo o ofrenda. El bautismo es la constante ofrenda, porque el bautismo es muerte y resurrección. En otras palabras, debemos estar constantemente sumergidos en ese bautismo, que ahora no es en agua, escucha bien, ahora es en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, lo que está diciendo es que seamos bautizados en el fuego del Espíritu, ese bautismo. Y por último, Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, la hoguera, Cristo, es la luz de todos los hombres. Y es el último punto con el que quiero cerrar. Cada una de estas nos tienen que llevar a vivir la vida de Cristo y que Él sea nuestra hoguera principal. Los tiempos pasarán, pero Él siempre será la luz. Y quiero que reflexionemos en esta verdad, porque Cristo siempre se ha mostrado para que lo conozcamos a Él como hoguera y que nosotros vivamos como esa hoguera encendida. Y el Señor en esta mañana nos está haciendo una invitación, o ya nos las hizo, es que vivamos en su luz y plenamente bajo su dirección, porque en su luz discerniremos los tiempos. En su luz podremos entender que fuimos preservados en Cristo para volver a la casa del Padre. En su luz, en su hoguera, podremos tener enfoque. En su luz, en su hoguera, podremos cuidar y servir a los santos. En su luz podemos vivir como una ofrenda y en un constante bautizo. Y en su luz no existirá otro día para nosotros que el día de Cristo. Mi amado hermano, que podamos tener una comunión a causa de esta luz, que podamos tener una unión con el Espíritu, esa comunión con el Espíritu, que podamos ser nutridos, pero en el hogar del Padre, y no expresemos un fuego extraño. El fuego extraño es esa apariencia de piedad. El fuego extraño es una naturaleza de mentira. Es aquella que aparenta ser y no es. Y la intención del Señor como fuego es de consumirnos y de que vivamos como una ofrenda, es que seamos genuinos, que expresemos su vida y que por el Espíritu podamos manifestar su gloria con la única intención de que todos seamos uno. Expresar la gloria de Dios no busca elevar el prestigio de un hombre en particular, sino busca elevar la imagen de Cristo como cuerpo y que seamos uno en esta hoguera, que podamos ser ministrados cada día. Permíteme dejarte saber de que tú estás en el hogar del Padre. No importa la temporada, la hoguera te permite identificar los tiempos. Por eso hablaba de Génesis, la hoguera, el sol, como una sombra de la hoguera real que nos permite identificar el tiempo. Jesús pudo expresarlo: aún no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque identificaremos el tiempo de Dios. Que podamos identificar lo que realmente nos alimenta, que podamos como cuerpo unidos, aunque no podamos estar cercanos físicamente, pero la iglesia siempre está congregada en esta hoguera, y que cada día podamos avanzar nutridos por el Espíritu y podamos cuidarnos unos a otros por la luz que hay. Mis amados, la intención es que vivamos a la luz de la hoguera de Cristo y podamos ser transformados en esta verdad, a la imagen de Cristo hasta llegar a la medida
del varón perfecto. Mis amados, muchas gracias por haberse conectado. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y no queremos cerrar sin antes, como hogueras encendidas, que tienen su corazón, porque sus tesoros están en Cristo, invitarle a ofrendar. Ciertamente, cada uno de nosotros que estamos en distintos lugares del mundo, son monedas distintas, pero todas colaboran a una sola causa. Tal vez aquí en Bolívar, pero bueno, ya que hay dólares, pero que podamos sumar a esta causa, que podamos colaborar en esta causa a los números que están en pantalla. Si eres de aquí, de Venezuela, tomarte el tiempo de reflexionar. Y si deseas colaborar a esta causa, a esta noble labor, a invertir, porque eres parte del hogar del Padre, que puedas hacerlo, tomar acción y hacerlo. Si no eres de acá de Venezuela, también que puedas enviar tu aporte y que juntos podamos edificar también con nuestro aporte. Mis amados, y no quiero concluir sin saber. Ok. Y no quiero cerrar sin leer los comentarios. Y permítame leer algunos comentarios que para nosotros es altamente gratificante, porque como iglesia estamos expandiéndonos. De Colombia tenemos personas que son ciudad de Dios, y para nosotros es un alto regocijo. Y permítanme mencionar los nombres, tener el privilegio de mencionar los nombres. De Colombia, la familia Guerra Anaya, a Yuleidi Hernández, a Laura Veras y la familia Plata Hernández, Ener Palacio desde Valledupar y a Yisui desde México. No solamente en Colombia, sino también en México. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es que podemos tener un alcance y a su vez comunión con nuestros hermanos! Esto significa que estamos creciendo, no importa la pandemia. Yo creo que eso merece un agradecimiento de parte del Señor, un aplauso allí en tu casa. Merece que te tomes el tiempo de celebrarlo. Y vamos a leer algunos comentarios. Juan Carlos Vitriago dice: maravillosa verdad, nos debe gobernar como hijo de Dios. Alexander Palacios, gracias por estar conectado. Maravillosa palabra, dice Miriam Díaz, gracias. El pastor Uciel Reyes comenta que el Padre encienda cada día conectada a esta transmisión hogueras. Yuranis comenta: expresar una vida real. Gracias por sumar a este proceso de avance. Pronto llegaremos. Así es. Roselín Suárez nos manda unos aplausos. Nosotros también compartimos los aplausos con ustedes. Igualmente la pastora Francis. Estamos sumamente contentos porque como cuerpo aquí en Venezuela y en el mundo estamos edificando, colaborando, y que tú allí donde estás puedas seguir creciendo como una hoguera espiritual. Janet Coromoto Bracho dice: saludos desde acá, desde Chile. Familia Guerra Anaya dice: amén. Francis Yamelis nos da los buenos días. Y así cada uno de los que se conectaron, muchas gracias.
Esperamos verle este miércoles conectados a las 7 de la noche y el próximo domingo para seguir creciendo en esta maravillosa verdad. Mis amados, les apreciamos y seguimos conectados a través de esta misma señal y a través de esta misma cuenta de Facebook. Bendiciones.